Hola, muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo capítulo de Viernes Paranormal con Giovanna Espiritual. Tenemos una gran invitada, Claudia. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Bien, bien, súper. Qué bueno. Hoy tenemos un tema súper importante. Vamos a hablar acerca de las cuidadoras. Y me gustaría conocerte un poco más, que nos contara tu historia y saber cómo tú vives el proceso de ser cuidadora. Bueno, primero que todo te agradezco por invitarme, por darme la oportunidad de hablar de este tema que es tan sensible, tan delicado, que está ahí como a flor de piel y que muchas veces no se comenta, que no se habla nunca. Siempre hablamos del enfermo, pero no de quien los cuida. Entonces es súper importante. Me encantó que me contactaras para poder hablar de esto. Yo encontré que tú eras la persona indicada para esto porque no sé si tú nos quieres contar quizás brevemente tu historia, desde qué vereda estás siendo cuidadora tú. Sí, bueno, yo estoy siendo cuidadora de mi esposo, de Raúl. Raúl en mayo de la nada partió con una leucemia. Fue algo súper repentino y que nos cambió la vida totalmente porque yo siempre lo planteo como que se nos detuvo la vida un poco. Porque todos los proyectos, todo lo que uno tiene se te trunca cuando viene una enfermedad tan importante como esta y empieza todo a girar en torno al enfermo. Eh, partió, como te decía, en mayo, en una situación súper compleja, de un día para otro, estábamos trabajando, Raúl cae enfermo, hospitalizado 60 días prácticamente, y al salir, bueno, la vida se tornó totalmente diferente a lo que era antes, ya se detuvieron los trabajos, se detuvo el diario vivir y comenzamos ahí con una situación bien compleja de rehabilitación y de estar prácticamente 24/7 en el hospital, porque vamos a diario. ¿Cómo ha sido para ti este proceso como interiormente, como persona? ¿Cómo lo has vivido? Desde tu mente, desde tus emociones, desde tu sentir interno. La verdad que ha sido de hartos altos y bajos. Si bien desde mi fe yo lo he tomado muy bien, no he renegado contra eso, o sea, entiendo de que si hoy en día estamos en esta situación, algo tenemos que aprender. Pero desde mi emoción ha sido complejo, porque eh, hay días que tú sientes que no puedes más, que sientes que no tienes apoyo, que si bien hay mucha gente alrededor tuyo, tú batallas sola. El trabajo es individual, o sea, yo y Raúl, y si bien hay gente que está alrededor, el diario de vivir y en lo cotidiano estamos los dos. Entonces, en lo emocional, de repente hay días que sientes que no puedes más. Yo pasé por un proceso en que no quería escuchar a nadie que me dijera que tenía que estar bien, porque sentía que era como una obligación que la gente te impone de que tú tienes que estar bien cuando hay una persona enferma. O sea, llegaba alguien a mi lado y me decía, pero tú tienes que estar bien para que Raúl esté bien. Oye, yo también estaba pasando por un proceso complicado. Era mi compañero de vida, el que estaba muy mal, el que estaba en una situación grave y a veces también tenía ganas de expresarme, de llegar a mi casa y tener a alguien que me contuviera, que me abrazara, o por último que me dijera, ¿sabes qué? Hoy día quédate a dormir y yo me hago cargo. ¿Tú sientes que de repente las cuidadoras somos poco escuchadas o poco vistas? Yo creo que es un rol sí que está un poco invisible, o bastante invisible, ¿eh? La sociedad, o sea, partiendo por el entorno. Tu entorno cercano cree que es tu obligación hacerte cargo. Sí, y pasa también que todas las personas tienden mucho a preocuparse del enfermo Exacto. y nadie se acuerda del cuidador, de Cuenta. todo lo que tiene que vivir un cuidador. A mí también me gustaría contarte un poco desde mi vereda, desde mi experiencia, Claudia, cómo lo he vivido yo. Bueno, yo estoy cuidando a mi madre, que está como semi postrada, no está postrada en su totalidad, pero tiene movilidad reducida. Pero yo hay que estar mudándola, hay que estar vistiéndola, hay que ayudarla a movilizarse. Ha sido un cambio radical en mi vida. Eh, creo, que, creo que uno no está preparado para eso. Por más que alguien te diga, hazlo así, hazlo allá, como tú dices, la gente te tiende a llenar de muchos consejos
o te tienden a decir puras palabras bonitas, pero el día a día lo vives solo tú y la persona. Nadie más puede entender y saber lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás viviendo. Entonces, de hecho, este tema a mí me caló profundo y sentí que era súper necesario. También lo hablo desde mi propia experiencia y también desde que te conozco a ti, también sentí que tú eras un caso que había que visibilizar y también pienso en todas las personas que nadie las ve, que nadie habla de ellas. Imagínate que, ¿cuánto llevas tú de proceso en este tiempo? Nosotros desde el 10 de mayo, ya varios meses, 5 meses más o menos. Imagínate que hay gente que vive esto años. 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 Otros una vida entera. Una vida entera. Entonces yo eso pensaba, que ganas de visibilizar a esas personas y quizás todas las personas que nos puedan estar escuchando, que pudieran hacer en los comentarios cómo se sienten, cómo lo viven, qué es lo que padecen y de repente qué es lo que necesitan también, porque quizá igual nos podemos ayudar entre unos y otros. Sí. Pasa, por ejemplo, a mí me pasó que mi madre empezó a necesitar cosas que jamás había pensado, una silla de ruedas, que una sillita para trasladarse, cosas impensadas, pañales, por ejemplo, que paño húmedo, que el hipogloss, un montón de detalles sin fin que hay gente que no tiene para costearlos. Exacto. Hay muchas personas, lamentablemente, no sé si a ti ¿te ha pasado que uno se ve imposibilitado de trabajar como trabajabas antes? Totalmente. Yo, por ejemplo, yo soy independiente. Entonces, pasé de atender 5 o 6 personas diarias a con suerte atender una. Porque estás todo el día o en el hospital, o que tienes control, o que hay rehabilitación, o que la persona no se siente bien y tú tienes que estar ahí todo el rato. Entonces tienes que modificar tu vida entera y en lo económico eso se ve sumamente afectado y se te vienen gastos adicionales porque hay muchas personas que piensan y te dicen, oye, pero claro, la mayoría de las cosas están cubiertas por el auge. Claro, la mayoría de las cosas sí, pero en lo práctico hay cosas que tú tienes que gestionar, o sea... Claro, y las deudas, como se dice, no paran. No paran, o sea, tú las tienes que seguir siguen pagando arriendo, hay que seguir pagando agua, hay que seguir pagando luz, y en el fondo hay cosas que te aumentan, porque, por ejemplo, a mí me pasa mucho que Raúl ahora está ya bastante más rehabilitado, pero había noches que Raúl no dormía. Por sus dolores, por su dolor de cuerpo, por el tema de la quimioterapia, entonces ahí tú estás ahí toda la noche con la luz prendida, toda la noche tratando de hacer cosas y las cosas se te van incrementando, entonces es algo que la gente no ve, que está muy, o sea, existe la enfermedad, el enfermo ya salió y listo, o sea, ahí quedó. ¿Y sabes lo que me gustaría visibilizar, Claudia? Lamentablemente en muchas familias, debido a mi trabajo, he conocido muchos casos que viven lo mismo. Y pasa en muchas familias que puede ser una familia muy numerosa, pero siempre termina cuidando una persona. Sí. Y lamentablemente yo siento que eso es injusto porque es una familia. Entonces es súper injusto que solamente una persona termine haciéndose cargo. Y lo que a mí me pasa, Claudia, que yo siento que las personas no están dispuestas a sacrificar, no están dispuestas a dar de sí mismo, no están dispuestas a dejar, por ejemplo, no es que trabajan, no están dispuestas a dejar el trabajo, pero el que se hace cargo tiene que dejarlo todo. Tiene que dejarlo todo. Y nadie te pregunta si acaso tú quieres dejar tu trabajo. No es que uno quiera dejar su trabajo, tienes que hacerlo. No hay otra alternativa. No hay opción. Entonces a mí me pasa eso, siento que hay tanta falta de amor, Claudia. Mira, me pasa lo mismo y siento, lo he conversado en varias ocasiones, siento que en el fondo termina siendo excusa. Estamos acostumbrados como sociedad a poner excusa ante todo. Y una de las grandes excusas es el trabajo y el tiempo. Yo no puedo porque trabajo, yo no puedo porque no tengo tiempo. Oye, todos trabajamos, todos no tenemos tiempo, pero nos podemos coordinar, nos podemos arreglar de cierta forma. Lo que te decía hace un rato, o sea, basta con decir, mira, ¿sabes qué? Yo, no puedo venir todos los días, pero sí me puedo comprometer, no sé, el sábado a estar
2 horas para que tú descanses, para que tú te bañes tranquila, para que tú hagas tus cosas o por último tengas un tiempo de relajo. Un tiempo de Sí, dispersión. porque yo puedo entenderlo o trato de entenderlo, de que no siempre la gente puede, aunque sigo insistiendo, a veces pienso que son excusas, pero la gente puede ayudar de alguna forma. 2 horas que tú liberes a una cuidadora a la semana, créeme que es un regalo. ¿Sabes qué me gustaría contarte también? Bueno, yo tengo mi suegra. Ella se hace cargo de 2 personas. Tanto su madre como su esposo están postrados, casi completamente postrados. Y yo la veo a ella hace años en esa situación y converso con ella y ella me dice que ya no da más. No da más. Entonces yo digo, pienso en todas esas personas que de verdad, ¿quién las asiste a esas personas? ¿Quién se preocupa de esas personas? Porque imagínate, mi suegra ha tenido varias veces cáncer y yo siento que ha sido del puro estrés, del puro nervio, De la pena, de la pena, de la angustia, la preocupación. Totalmente. Y aún así no se ha podido preocupar de ella en una situación tan dolorosa como vivir cáncer. Y más de una vez ha tenido cáncer. Y nadie, no sé, siento que no son escuchados. Eso es lo que me pasa. Me pasa que siento como impotencia, Claudia. Eso me pasa. Una impotencia súper grande que siento que debiera haber, quizá incluso en las redes sociales. Por lo mismo se me ocurrió hacer este tema, porque creo que debiéramos hablarlo, que debieran dar en las redes sociales, que las personas se debieran expresar más. Y por eso los invito a que todos los que puedan estar escuchando puedan decir su sentir. Exacto. Ser cuidadora, uno lo hace con todo el amor. Yo te lo digo, yo he colaborado en que mi esposo salga adelante y me siento orgullosa y feliz de haberlo hecho. Porque lo vi salir, me lo entregaron en silla de ruedas del hospital y hoy en día él está caminando. Y eso para mí es tremendamente valioso. Y me siento orgullosa de haber sido parte de ese proceso. Nos queda un camino largo, sumamente largo. Pero me pasa de que siento de que las cuidadoras pierden su vida. Pierden su vida en todo ámbito. En el ámbito cotidiano, en lo laboral, en lo espiritual. Sí. Y en lo espiritual porque he conversado con mucha gente de que pasa por este proceso del ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí vivir esta situación? Y eso es complejo porque te empieza a afectar en lo emocional, te empieza a afectar hasta en tu salud. ¿Sabes, Claudia? Bueno, tú sabes, yo soy terapeuta. Y a lo mejor las personas pensarán que uno al ser terapeuta y al tener muchas herramientas, pensarán que a lo mejor uno no va a decaer en ningún instante. Y si es así, uno sí puede decaer, uno sí puede sentirse angustiado, preocupado, agobiado. Y uno como terapeuta también necesita descansar. ¿Me entiendes? Entonces, yo siento que hay momentos en donde se siente mucho la desesperación. Sí. Así me pasa. Totalmente. Yo cuando Raúl estaba en el hospital sentí mucha desesperación en los momentos en que salía del hospital. Porque muchas veces me encontré en esa situación de salir y de estar sola. Y cuando tú sales con esa angustia de ver a la persona que tú quieres, que tú amas, sea quien sea, tan mal y que su vida está corriendo tanto riesgo y tú sales y te encuentras sola. Cuando tú lo único que necesitas es un abrazo, te das cuenta de que las prioridades a veces están un poco erradas en el entorno. Sí, es muy cierto lo que tú dices porque todo el mundo tiene que trabajar, ¿sí? Todo el mundo tiene que comer, nadie Exacto. puede paralizar su vida, pero yo siento que a veces, como te decía yo, la falta de amor en las personas, porque uno entiende, yo creo que a ti te pasa que uno entiende que la otra persona tiene trabajo y que tiene que trabajar, pero yo también soy de las personas que pienso que como durante el mes no vas a tener un día. Exacto.
un domingo, media tarde, Ujú. o quizás tomarte un té con la persona. No solo con el enfermo, sino que con el cuidador. Que a veces yo te digo, una taza de té puede ser tan gratificante cuando uno Exacto. está en un momento así de agobio. Imagínate compartirte mi experiencia, lo que significa mudar. Yo le hablo a todas esas personas, a veces uno no soporta ni sus propios olores Exacto. y uno no está preparado para sentirle los olores a otra persona de esa manera tan abrupta. Pero tienes que hacerlo. Yo me he visto expuesta a mi madre que ella usa pañales y hay que mudarla. Y he tenido que limpiarle sus vómitos y sus pañales. Y uno en ese momento, la primera vez que lo hice, yo dije, pucha, ojalá que no me vaya a dar asco. Ojalá que ella no vea de mi parte alguna sensación que yo quiera vomitar. Y es algo súper divino porque es como que no sentí mucho los olores. No, algo bloquea, algo que lo protege a uno, bloquea esa parte. De hecho, en mi casa me dicen, yo y tú ya no sientes los olores, porque los demás todos sienten los olores y yo no. Entonces siento que hay como una especie de protección ahí. Entonces creo que es súper fuerte lo que se vive en los cuidadores. Es potente. Es muy fuerte, muy desgastante, es abrumador en algunos momentos, pero siempre siento de que al final del camino siempre hay recompensa. Sí, es una recompensa interior, algo muy personal. Es gratificante, es de acá, Sí, no, que no tiene costo. que no tiene, exacto. Y quizá, y es muy poco valorado también. Sí. Afuera la gente como que no valora mucho el trabajo que las personas hacemos. Porque es harto el tiempo que tú inviertes. O sea, no, ya no existe día, no existe noche, no hay horarios, porque tú tienes que estar 24/7. 24/7 en eso, porque tienes que dar remedio, en tu caso tienes que mudar. No es un proceso por el que yo haya pasado, pero el estar ahí con alarma que te suena cada 2 horas, porque tienes que dar la quimioterapia, porque tienes que dar los medicamentos, porque no se te puede pasar, porque la alimentación tiene que ser a cierta hora, porque si no le afecta su remedio, que hay que hacer los ejercicios, un montón de cosas que se te va todo el día. Yo las primeras semanas me pasaba que no tenía tiempo ni siquiera para ordenar mi casa. Me pasó muchas veces y que no hay ayuda en eso tampoco. O sea, en lo práctico, en lo que tiene que ver con tu domicilio, no tienes, en tu hogar no tienes como alguien que te ayude. No, Entonces te pasa el día en eso. y uno termina cansado también. Agotado. Uno termina cansado Sí. porque pasa también en las personas, yo no hablo solo de ti y de mí, sino que también de En muchas, general. en general, hay personas que tienen que comer de repente por sonda Sí. y tienen que estar quizás preparando papillas, comidas molidas, estar dando de distintas formas con inyección, inyectando. Yo tengo que inyectar a mi madre todos los días. Imagínate, yo ni siquiera nunca me he inyectado yo misma. Claro, y te Entonces toca tener ahora. que agarrar una aguja y pinchar, al principio yo miraba para otro lado, pero ya después termináis aprendiendo cosas hasta de medicina, Claro. porque ves cuando vienen las enfermeras, lo que hacen, cómo lo hacen. Imagínate, mi madre ha sido una persona y por todas las personas que viven esto se llenan de escaras, Sí. de heridas, de úlceras. Y tienen que estar viviendo un proceso de curaciones constante. Entonces uno termina aprendiendo. Exacto. Alguna ganancia tenemos que tener las Eso, cuidadoras, sí. ¿cierto? ¿Sabes lo otro, Claudia? Que siento que el tema espiritual, ya que este es un programa paranormal, a mí harta gente me ha dicho, personalmente hablando, no sé si a ti te ha pasado, que se nota a nivel energético, aunque uno no le contara a nadie lo que estás viviendo, la persona con verte o con sentir tu energía te dice, algo te está pasando. A lo mejor uno no lo comenta, pero se transmite. ¿Te ha pasado a ti que te Sí. digan, Sí. te ves cansada o que te... Sí. Por lo general la gente que te conoce más, que sabe cómo es tu energía,
Me pasa. Yo muchas veces, bueno, yo siempre voy por la vida sonriendo, entonces yo puedo tener mil problemas, mil cargas y yo siempre voy a estar alegre. Pero ahora se me nota en la cara, o sea, hay días que ya no te querés maquillar, que no te da el tiempo o no te da la fuerza. eh, y que estáis muy baja energéticamente, muy baja, porque no descansas bien, no siempre te puedes alimentar bien, no siempre puedes cumplir con tu rutina diaria. Entonces eso energéticamente te va bajando. Yo en lo espiritual he tratado de mantener mi fe, pero mis energías han sido muy bajas, muy bajas últimamente. Sabes que a mí me ha pasado que, bueno, yo por mi trabajo realizo siempre meditaciones. Gracias a Dios tengo esa herramienta. Pero me ha pasado que, bueno, en mi caso de mi madre, ella es una mujer complicada de carácter. Y al vivir esta situación, generalmente las personas que viven esto, el carácter se les complica mucho. Se ponen muy mal genios, muy mañosos. De repente pueden haber días en que sufren crisis de rabias. Sí. Y uno tiene que estar ahí. Y te juro que desde mi postura de terapeuta y de relajación y de meditación, debo decir que me he quebrado. Debo decir que la Claro. relajación se me ha olvidado. Porque cuesta, es muy difícil porque no es que tú lo vivas un día y al otro día pase. No. Es como que tú un día respiras y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo, y al otro día ¡guau! Y terrible. Exacto. Entonces, ¿de dónde uno saca paciencia? ¿De dónde uno saca tolerancia? O sea, para mí, yo les digo honestamente, grabar este video lejos ha sido un descanso. Es que estás liberando. Es un descanso y poder en el fondo expresar tanto lo que siento yo, lo que sientes tú y visibilizar lo que pueden sentir muchas personas que nadie lo dice. Yo incluso lo digo desde la postura de mi suegra, a ella no le queda nada más que de repente llorar. No le queda nada más que llorar. Y aún así muchas veces el llorar es a escondidas. Sí. Nunca es delante de la gente, nunca es con un hombro, menos delante del enfermo. Por lo general uno lo hace muy callado. Yo he llorado 1000 veces en mi casa, pero sola. O sea, no tengo noción, puede que me equivoque, pero no tengo noción de que en algún momento de este proceso de estar cuidando a Raúl alguien haya estado ahí cuando yo he estado mal, porque hay días que de verdad he sentido de que no he podido. Y yo quisiera poder todos los días, porque uno siempre siente que es súper mujer y que la podía hacer todas, pero de verdad que hay días que estáis agotados, que estáis cansada de tanta cosa y no cansada de la persona en sí, sino que de la situación en la que se está viviendo, de las emociones que están todas ahí a flor de piel y hay momentos en que, claro, yo celebro cada logro, pero también hay días que quisiera no levantarme. Te lo digo así, súper honesta, o sea, hay días que yo quisiera quedarme en mi casa sin hacer nada. Y entiendo de que desde la postura en la que estoy ahora no se puede. No tengo ese derecho en el fondo. Pero uno pasa por esos momentos en que no querés nada. Sí. ¿Sabes lo que estaba pensando? Llegan esos momentos donde uno también como cuidadora pasa como por algún tipo de culpabilidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, que uno dice, yo estoy cuidando a mi madre. Y uno finalmente dice, estoy extendiéndole la vida, ¿para qué? Yo sé que uno no es dueño ni de la vida ni de la muerte. Pero uno a veces dice, ¿cuál es el propósito? Y uno empieza a autocuestionarse. Yo tengo claro que yo estoy aprendiendo algo y que tengo que aprender algo de toda esta situación. Y me imagino que tú igual estás sacando algún aprendizaje de todo lo que estás viviendo, pero también uno piensa en la otra persona y uno al principio quiere sanar a la persona, que se sienta mejor, que tenga un mejor vivir, un mejor pasar, pero llega un punto de verdad que yo me he llegado a cuestionar, ¿para qué? Y es súper fuerte porque, por ejemplo, yo me
ahí entra la culpa, porque uno dice, ¿estaría dispuesta a cuidarla toda la vida si tuviera que vivir en esas condiciones 10 años más? Y ahí donde uno se cuestiona qué tanto ama, Claro. qué ¿Qué tan grande es el qué amor? tan grande es el amor. Y creo que ahí es donde más uno ve reflejado el amor y donde realmente se puede hablar de amor. Sí. Porque desde lo bonito, desde lo que lo estamos pasando bien, desde lo dulce, desde lo amoroso, es súper fácil amar. Pero cuando tú estás ahí pasándolo mal, toda la familia, porque me imagino que, por ejemplo, tu entorno, tu madre, tus hijos, también al verte a ti afectada por la situación, también de alguna forma se ven afectados. No es solo uno. No, no es solo uno. Yo también lo veo así. Uno se lleva la carga más grande, la carga emocional y completa en ámbitos generales más grande. Pero, claro, la familia está tratando de sostenerte de cierta forma. Pero fíjate que en ese punto, lo dije hace algún tiempo atrás, porque yo a veces mi descarga son las redes sociales, entonces puedo expresarme un poco. Planteé desde cierta forma lo que te decía hace rato, que yo siento que se me detuvo la vida el 10 de mayo. Porque tenía un montón de proyectos que no voy a realizar. Y por algo, entiendo que es por algo, que algo, quizá mi rumbo tenía que ir por otro lado. Pero cuando alguien me dijo, ¿sabes qué? A mí también se me detuvo la vida, yo lo encontré súper injusto. Y te voy a explicar por qué. Porque yo veo a todo mi entorno, que si bien me han apoyado, que han estado conmigo, todos han continuado con su vida. Sí. Todos siguen trabajando, todos siguen haciendo sus actividades, yendo a la universidad, un montón de cosas. La única persona que no pudo seguir con sus planes aquí, en este caso, es el enfermo, que es Raúl y yo. Todo el resto siguió asistiendo a sus hobbies, a sus actividades en forma normal. Entonces, no me digan a mí que se le detuvo la vida a todo el mundo, quizás estoy siendo un poco injusta, pero yo lo digo desde mi vereda, y que se le detuvo la vida a todo el mundo, porque eso no es así. Todo el mundo siguió con su vida. Nadie más que nosotros dos tuvo que postergar cosas, o cancelar planes, o cancelar proyectos por esta situación. Entonces, es complejo. Por ejemplo, lo que hablabas delante energéticamente, a mí también me afecta en mi trabajo, que yo creo que tú lo vives de cierta forma. Yo hago masaje, y masaje terapéutico, masaje de relajación. Entonces, si yo un día estoy con mi carga energética a 1000 porque anduve todo el día en el hospital, no puedo tocar a una persona Claro. con esa energía. Claro, porque uno es consciente de ello. O sea, yo soy consciente de que le voy a traspasar a la otra persona, por más que me limpie, por más que trate de hacer cosas o de elevar mi nivel energético, le voy a traspasar todo lo que viví durante el día a esa persona. Entonces ahí me entra la otra parte, que tengo que barajar entre trabajar y tener las lucas y ser responsable con mis pacientes, y en el fondo decirle, oye, hoy día mi energía no está para atenderte. Y es complejo. Sí. Es complejo porque cuando tú ya tocas a una persona, le estás entregando parte de lo que tú tienes energéticamente en tu cuerpo. Sí, es cierto, sí. A mí desde el Reiki, yo hago Reiki, y me pasa que es como las veces que yo, igual como tú, yo antes tenía, por ejemplo, 3 pacientes al día. Yo ahora con suerte puedo tener 2 personas toda la semana. Porque no da. O sea, pasa a nada. Entonces, se te ve disminuido también todo el tema económico, pero totalmente. O sea, yo ya no puedo pagar nada a la fecha. Soy súper honesta, no puedo pagar nada a la fecha, y eso igual es complicado porque hay muchas cosas que tú tienes que pagarlas a cierta fecha. Entonces tienes que también andar poniendo la cara, disculpe, espéreme un poco. Imagínense, yo donde trabajo tengo que pagar un arriendo. ¿Cómo pago ese arriendo trabajando 2 veces a la semana? ¿Cómo lo harán todas las personas que... ¿Sabes qué me llamó la atención? Desde el consultorio, la niña del consultorio un día me vio tan mal, yo creo que quizás qué vio en mi cara o cómo me habrá visto, que me dijo, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo está usted? Me dijo. Yo dije, qué impresionante que de repente
ni siquiera las personas de tu propio entorno Se dan cuenta. se dan cuenta que uno no está bien, que hay momentos y momentos. Totalmente. Disculpen, pero es parte del tema y de la conversación. Para que igual ustedes vean que el tema que estamos tratando igual es muy sensible y es muy complicado tocarlo. Por eso también se ve la emoción. Sí. Y se siente. Sí, muchas veces tu entorno no es capaz de visualizar lo mal que estás. Y a veces personas que te encuentras en el camino se dan cuenta en la situación que estás. Yo, si me permites, te cuento algo que me pasó en el hospital. Cuéntame, por favor. Raúl cayó al hospital, en el Hospital Felipe Bunge, hospitalizado. Y cuando él le descubrieron su leucemia allá, lo trasladaron de urgencia al San Juan de Dios. Lo trasladaron un día en la noche, el otro día en la mañana me presento a verlo y hablar con los médicos y me dicen que no lo puedo ver ya. Y yo lo había visto el día anterior en el Felipe Bunge, que no lo puedo ver porque está en aislación completa, porque está en estado grave y él no podía contagiarse de nada. Entonces lo aislaron, lo pusieron en una sola súper complicada. Y se generó esa situación de que, pucha, tú quieres ver, porque está el apego, eso de querer tocar, que tú sientes que eres la única que lo puede cuidar bien. Y por el otro lado, Raúl desesperado de que no quería quedarse si no podía vernos. Y yo con esa angustia, y tuve que salir del lugar donde estaba la sala de Raúl, y salgo por un pasillo que yo no conocía, desesperada. Yo, sabes tú que yo mis emociones, yo lo único que quería era gritar. Y llego a un pasillo que es como un círculo, y no sé de dónde aparece un chico que es como de la edad de mi hijo, unos 26 años. Y él me abrazó, no me conocía. Y él me dio un abrazo y me dice, así en silencio, yo lo abracé a él y yo como que él era mi hijo, yo así lo sentí. Y me pasa un pañuelo desechable. Y me dice, yo hace un mes salí de esa misma sala porque no podía ver a mi madre. Y salí aquí y me dijo, no tuve quien me abrazara. Y hoy día tuve esa necesidad de correr, abrazarla y contenerla. Y sabes tú que yo me quedé con él como media hora ahí, tratando de poder irme mientras alguien me iba a buscar. Pero para mí ese abrazo fue tan importante porque yo estaba desesperada. De verdad que para mí fue súper complejo ver que no podía ser, que existía esa impotencia de que ya yo no podía hacer nada por mi esposo. ¿Sentiste que quizás Dios mandó algún angelito totalmente a contenerte? Sí, totalmente. Pues yo decía, hoy le agradecía a Dios por esa situación, por lo que se dio, y siempre lo recuerdo, lo atesoré mucho en mi corazón porque para mí fue muy importante. Ese abrazo para mí fue... me quedo aquí, yo lo sentía en la piel, te juro, en el corazón, porque yo sentía esa calidez con la que él me abrazó, que para mí fue muy importante. Yo también te quiero compartir una experiencia que tuve hace poco con mi madre, que fue fuerte igual, fue súper fuerte porque yo sentí que ya como que estaba colapsando un poco. Sentí que mis emociones y todo el proceso ya me estaba afectando. Y como te comentaban delante, las personas que están enfermas, sobre todo el adulto mayor, entra de repente estados mentales. Claro. Entra el olvido, de repente un poco se olvidan las cosas. Entonces sentía yo que yo estaba haciendo muchos esfuerzos en distintas cosas y de repente mi madre tuvo uno de esos días que se levantó atravesada. Y justo fue un día que yo ya estaba al borde del colapso. Y me dijo algo que quizá uno nunca quisiera escuchar. Entonces en ese minuto ella tuvo una mala reacción y me dijo algo que me dolió mucho. Y me imagino que le pasa a muchas personas también, que el adulto mayor tiene reacciones de enojo, de rabia. Y me sentí culpable porque en ese minuto yo estaba al borde del colapso y le grité, pero desde el alma, o sea, como
desde el agotamiento. Y ahí mi familia me dijo, vaya a dar una vuelta, vaya a respirar. Pero también entra uno que termina viéndose como culpable. Te sientes culpable. Culpable porque no siempre vas a tener esa fuerza, no siempre vas a tener esa paciencia. Se acaba esa paciencia. Y hay que estar como constantemente renovándola. Sí. Y como tú dices, de repente es súper rico que alguien venga y te dé un abrazo. Claro. Y que lejos es lo que necesitan todos los cuidadores. Todos los cuidadores en algún momento, y yo le hablo a sus familias, le hablo a través de estas redes sociales que puedan ver al cuidador, que le den un abrazo, un cariño, un afecto, que se preocupen de los cuidadores, porque puede terminar enfermo el cuidador y el enfermo se puede mejorar. Exacto. Y se ve muy afectada la parte mental de uno. Súper afectada, imagínate, te lo digo yo desde que soy terapeuta. Pero es fuerte. Yo llevo un poco más de 3 meses y a mí me ha cambiado la vida. Totalmente. Totalmente, o sea, mi familia de repente va a eventos y se tienen que ir todos primero y yo si es que voy un rato y después al final, porque tengo que preocuparme de la comida, de mudarla, de los remedios, de la insulina, y a la larga llega un punto que mejor decir, mejor no voy. Pasa a ser como que como que uno tiene un bebé. Yo me siento, por ejemplo, cuando voy al hospital, que voy con un bebé, y se lo dije al doctor un día, porque ando con un tremendo bolso lleno de las cosas que Raúl necesita, sus colaciones porque él no puede comer afuera, o sea, si a mí me toca, no sé, la quimioterapia en la mañana y en la tarde me toca médico, yo le tengo que llevar hasta el almuerzo. Entonces ando con el bolso lleno de cosas y le digo, me faltan las mamaderas porque tenéis que preparar todo antes de salir. Sí. Es como salir con una guagua. Sí. Bueno, tu mamá está postrada, tú no la sacas, pero antes de irte tienes que dejar todo listo. Todo listo. Todo listo. A mí me pasa todos los para por salir, si acaso. ¿sí? Todos Exacto. los por si acaso. Me pasó un día que mi familia me quiso sacar un poco, hicimos un paseo al cerro y Raúl estaba en esos días que estaba en cama, que recién no se levantaba, pero yo para salir tuve que dejar todo listo, o sea, almuerzo, todo para que la persona que lo iba a ver un ratito tuviera todo a la mano y poder molestarla lo menos posible. Entonces, los remedios, yo si tuvieras mi casa, yo tengo plagado la pieza de papeles, los números de emergencia, los medicamentos que Raúl toma, los horarios. O sea, mi dormitorio es ahora una sala de hospital porque tengo todo ahí a mano, todo lo que estaba encima del mueble, ahora es puro remedio, todo tiene que ver con la enfermedad de Raúl, entonces te cambia todo. Sí. Imagínate yo a mi madre, la tengo en el comedor. Donde comemos, donde almorzamos, donde tomamos once, la tengo que mudar ahí. Donde se reúne la familia. ¿No? Donde se reúne que ya no se reúne la familia. Por eso te digo que a veces pasa que es tan fuerte este tema que nosotros, antes de que llegara mi mamá a ese espacio, al comedor, nosotros ahí veíamos películas, compartíamos, nos reíamos, poníamos música. Claro. Y ahora no se puede porque hay que tener un respeto por el enfermo también. Entonces, también mi familia me ha dicho, pucha, mamá, o mi pareja me ha dicho, prefiere irse para arriba. Él me ha dicho, de alguna forma quizás me ha reclamado, porque creo que ellos también pierden la paciencia. ¿Me entiendes? Que se pierde la vida familiar. Sí, entonces me ha dicho, no, me voy para arriba. Y uno ya siente que eso es... Uno lo siente adentro. Sí. Como que cuesta así como, y no puede ser de otra manera. A mí de repente igual en mi familia me dicen, pero deja que otra persona se encargue.
Y me imagino que le debe pasar a muchas familias. Y pasa, a mí me pasa que de repente, lo que tú dijiste en delante, ¿será que lo van a cuidar igual como lo cuido yo? Como que uno se pone sobreprotector igual como si fuera un niño pequeño. Yo hoy día le decía a mi madre, a mí me tocó una hija rebelde, decía yo. ¿Usted es mi hija rebelde? Sí, me decía. Sí, enojada. Igual hay momentos, sí, no todo es oscuridad, no. Hay momentos que son bien emotivos, bien especiales. Y quisiera contarte, para no contar pura tragedia, para no contar puras cosas negativas, contarte quizá una anécdota positiva, cortita. Yo llevé a mi madre ahora a las fiestas patrias para la playa. Y dentro del auto no nos cayó la silla de rueda, pues. Íbamos todos a conocer la playa, a ver la feria artesanal. Y yo dije, pucha, ¿cómo la voy a dejar ahí sola, tirada? Claro. Si la traje para la playa, ¿cómo la tentó el encerrar en la casa? Y no se me ocurre, y veo un carro de supermercado. Y la subimos entre muchas personas, porque comprenderás que una persona que está con movilidad reducida, fue un chiste también, fue un humor para todos, porque nos costó mucho subirla dentro del carro. Pero ella después andaba feliz arriba del carro y la paseamos por toda la playa. Salió a conocer lo que más pudo en la playa, así que igual fue una anécdota bonita, algo a recordar. Lo disfrutó también. Lo disfrutó, andaba igual que una niña chica, aunque después no se pudo mover por una semana. Sí. Pero así hay momentos bonitos también. Sí, pasan cosas bonitas. Uno pasa por todas las emociones, como una montaña rusa. Sí. Entonces, claro, hay hartos momentos oscuros porque obviamente uno se cansa física y emocionalmente, pero también hay momentos muy bonitos que uno vive y que se van atesorando y que van quedando. Yo también viví una anécdota así muy buena. Nosotros también tuvimos a Raúl en silla de ruedas cuando salió al hospital y harto tiempo después. Y nosotros tenemos un ahijado con Raúl, que tiene 3 años y él es nuestro ojo, porque nosotros ya tenemos nuestros hijos, son todos grandes, entonces él es como el chiche. Y le prometí un día sacarlo a tomar mote con huesillo con el Nino. Y salimos, pues yo con Raúl en silla de ruedas, tú comprenderás, Raúl mide 1,82 m, pesa 100 kilos, entonces más encima de la silla. No, Nina, me dijo, yo te ayudo. Ya, perfecto. Pero ese ayudo fue sentarse arriba de Raúl, entonces andábamos en la quinta normal, y yo tirando a Raúl con él en brazos. Complicado. Camino complicado. Yo muerta de cansar, pero ellos andaban felices, sí. Los dos arriba de la silla de ruedas, pero son momentos bonitos que te quedan ahí en el corazón y que claro que en el fondo también en algún momento te dan como fuerzas para seguir, porque sí. Uno entiende de que lo está pasando mal, pero que no todo es malo y que también hay momentos alegres y que a pesar de que uno se lleva la mayor pega, igual hay gente que trata de respaldarte de alguna forma. Sí, hay gente bonita en el camino también que aparece. Sí, muy bonita. Sí. Yo te puedo decir, nosotros hemos tenido mucha gente al lado nuestro, no solo en lo económico, porque hemos hecho muchas cosas para poder salir a flote, sino que también en esas llamadas, esos mensajes que a veces te llegan cuando tú estás ahí un poco desbordada y de la nada alguien te habla y te dice cómo amaneciste hoy, y eso es bonito, porque tú sientes que hay alguien que está pendiente. Sí. ¿Sabes? Otro tema que me gustaría compartirte, es fácil de repente hacer este tipo de situaciones cuando hay amor de por medio. Sí. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si una persona en tu vida no fue tan buena o tan positiva en tu vida, o no aportó, no dejó huellas, no sembró, no cosechó buenas semillas. Me imagino que es mucho más complejo. Es mucho más complejo porque cuando tú amas a alguien con toda tu alma, créeme que esas cosas pasan a último plano. Exacto. Pero cuando el amor se hace difícil y cuando en realidad, iba a tirar un chiste, en realidad como que uno dice, como que no lo quiero tanto.
Claro. Como que no siento tanto amor por esta Me persona. imagino que ahí es mucho más complejo. No es mi caso, pero me imagino que deben haber muchos casos de gente que lo hace por el compromiso o por el parentesco o porque siente que es una obligación. O porque no le queda de otra. O porque no le queda otra. Sí. Yo en lo personal lo hago con todo mi amor. Mi esposo, y quizás hace unos años atrás, bastantes años atrás, me tocó ayudar a cuidar a mi tía durante una semana antes que ella falleciera. Y que fue una experiencia también muy bonita. Creo que aprendí mucho de eso porque como familia nos turnábamos para estar ahí presente. A ella la alimentábamos por sonda y fue muy bonito. Fue muy bonito porque dentro de lo mal que ella estaba... ¿Esa fue como tu escuela? Esa fue mi escuela. Yo, si tú me preguntas hoy en día, yo lo hice con todo mi amor porque mi tía era mi segunda mamá. Entonces para mí es muy importante en mi vida. Y cuando me tocó hacerlo, ella estuvo hospitalizada mucho tiempo y después el doctor dijo llévenla a la casa porque ya no hay Vuelta atrás. Quedaba muy poquito, mi tía duró una semana y esa semana yo dejaba a mis hijos a las 8 de la mañana en el colegio y los retiraba a las 4:30 de la tarde y todo ese lapso yo se lo dediqué a mi tía. Y la alimentaba durante el día y había que mudarla porque ella dentro de lo mal que estaba siguió siendo pudorosa y no quería que mi tío le hacía todo, pero no podía mudarla porque ella era Sí. muy recatada en ese sentido. Y yo me iba a las 4:30 de la tarde, llegaba mi hermana y la cuidaba hasta las 12 de la noche y después de la noche se quedaba mi tío con ella. Y fue bonito, yo creo que eso me preparó para lo que he podido hacer hoy en día. ¿Te das cuenta que todo pasa por algo? Sí, fue como, fue una escuela. Y yo siempre digo, porque, bueno, en el camino tú te vas tocando con gente que le toca cuidar o a adultos mayores o a personas con Alzheimer o a postrados, un montón de cosas. Y yo siempre parto de la base de que uno tiene que cuidar al otro como a uno le gustaría que lo cuidara. Sobre todo si existe amor de por medio. Entiendo a las personas cuando no hubo vínculo y se quieren ir. No las juzgo por eso, porque entiendo que ahí hay cosas que no están sanas. Pero cuando hay amor, cuando existe cariño, uno tiene que tratar a la gente como a uno le gusta. Yo, por ejemplo, lo hago desde el amor que le tengo a Raúl, desde el respeto, desde que es mi compañero y como sé que él lo haría por mí. ¿Sabes qué? ¿Cuál fue mi escuela? Fue cuidar a mi padre antes de que falleciera. Y estuve aproximadamente, si no me equivoco, 2 o 3 semanas. Y esa fue mi escuela, fue una escuela difícil, porque mi padre fue una persona que jamás yo le había visto sus partes íntimas. Comprenderás que antiguamente no se veía eso de que... Mi papá era muy recatado. Muy recatado. Entonces, de repente tener que ver a mi papá en una situación, mi papá fue un hombre autosuficiente, prácticamente duró 84, 85 años. Y hasta un mes antes trabajó, hasta un mes antes que él muriera. Entonces, también ahí me vi, imagínate lo que deben vivir muchas personas, de no ver nunca la parte íntima de tu padre, de tu familia. Por último, mujer y mujer es más llevadero. Es diferente. Pero me tocó cuidar a mi papá, que era hombre. Entonces tuve que hacerle, por ejemplo, su aseo genital, que uno no sabe, no sabe cómo hacer el aseo genital de una persona que está postrada. Que vas aprendiendo en el camino. Y vas aprendiendo en el camino y todo tiene su ciencia. Y al principio mi papi, como tenía conciencia de lo que estaba viviendo, no quería, sentía mucho pudor y tenía esa tendencia a ponerse la mano. Ellos también se complican. Sí, se ponía su mano o se trataba como de tapar, pero después cuando ya la fuerza no le daba, se resignó. Se resignó y después ya no luchaba contra eso. Que ya no había más opciones. Claro. Y me pasó mirar esa situación desde afuera, limpiarle el trasero, limpiarle sus genitales. Después mi padre empezó a vomitar sangre. Fue una preparación muy dura. Sí. Y para lo que hoy estás viviendo. Claro, muy dura. Y tenía que botar pelelas con sangre.
durante el día muchas peleas con sangre. Y también él vomitaba sangre. Entonces era muy fuerte la preparación. Y creo que le doy gracias a él porque eso me permitió quizás tener la herramienta que hoy en día tengo para saber cómo reaccionar para cuidar a mi madre hasta el día que ella fallezca. Sabe que es súper fuerte porque mi madre ha tenido momentos muy difíciles conmigo, como te contaba, de rabia, de ira, pero llegan esos momentos tiernos, esos momentos dulces, donde ella me toma la mano y me dice, hija, yo quiero morir contigo. No me saques de tu lado, quiero morir contigo. Porque yo creo que ella sintió el amor con el que yo cuidé a mi padre hasta el último día de su vida. Y ella sabe que si eso sucede, yo lo voy a hacer con todo mi corazón y con todo mi amor. Pero es súper fuerte. Yo creo que no se está preparado para la muerte de alguien. No. Si bien es cierto, estamos hablando de las cuidadoras, dentro de ser cuidadora, existe la posibilidad que esa persona fallezca en el proceso. Imagínate el cansancio, el agotamiento que hay en una persona que cuida, que llega a un punto que tú sabes que esa persona va a fallecer. Y que constantemente, por ejemplo, en mi caso, constantemente mi madre me está diciendo un día más. O que hay días que ella me dice que va a morir. Y lidiar con eso constantemente es súper desgastante. Y desgastante y angustiante. Angustiante. Porque tú sabes que eso es algo que puede pasar en cualquier momento. Sí. Entonces, tú te levantas con esa sensación de que algo puede ocurrir. O sea, de que puede ser ese día o cualquier otro. Yo, al igual que tú, pienso que uno no está preparado para perder un ser querido, conscientemente. Pero pasa que llega un punto que ves tanto sufrimiento, que ves que la persona lo pasa tan mal, que llega un punto que uno dice, Señor, llévatelo, que descanse. Claro, que no sufra más. A mí me pasa, y yo también me gustaría recomendarle a todas las personas que son cuidadores, que aunque hayan días difíciles, aunque hayan días que quizá esa persona enferma tuvo un día de rabia, de locura, siempre cuando llegue la noche, despídete de esa persona. No importa que hayas tenido un pésimo día, y a lo mejor que haya sido el peor día de tu vida, pero antes de acostarte, yo siempre le digo a mi madre, buenas noches, madre, que Dios te bendiga, descansa, te amo mucho, aunque hayamos peleado todo el día, porque yo sé que quizás al otro día a lo mejor ya no va a estar o no va a despertar. Sí, es así, pero cuando uno tiene una persona enferma cercana, eso se hace más cotidiano, porque tú entiendes que está el riesgo siempre de que se va a partir. Pero es algo que uno tiene que entender que tiene que hacerlo todos los días con toda tu familia. ¿Por qué? Porque nadie tiene la vida asegurada. Quizás nosotros podemos estar muy bien y mañana salir a la calle y no podemos volver. Sí. Entonces uno debería no acostarse o irse. Yo siempre digo, uno nunca debe irse de la casa sin... enojado o sin darle un beso a la persona que ama, porque quizás es tu última salida de esa puerta. Entonces, si bien con los enfermos uno lo hace porque ya entiendes de que estás al límite, pero debería ser con todas las personas, con todas las personas que uno ama. Debería ser a diario. ¿Sabes qué? Lo otro que dentro del proceso que se vive los cuidadores, aparte de mudar, hay detalles súper sencillos que yo a veces siento que mi madre valora en esos pequeños momentos. Que por ejemplo es como, porque ella es diabética. El diabético tiene que tener un cuidado único con sus pies, con sus uñas. Y de repente me pasa que ella se le seca mucho la piel, casi como escamitas, muy seca. Y ella sabe que yo le echo cremita en la cara. Y la otra vez fui y le pasé la crema a ella, para que se pusiera ella crema. Y me queda mirando así como, ¿qué hago con esto? ¿y qué hago con esto? Y yo le digo, mamá, póngase crema usted.
ay, me dices que me gusta cómo tú me pones la crema. Sí. Pasan a ser niños chicos. Pasan a ser bebés, sí. Bebés. Pasan a ser bebés y pasan a ser como un hijo de uno. La otra vez conversaba con una persona que fue cuidador de su pareja también antes que falleciera de cáncer y me decía, los enfermos también se ponen un poco manipuladores. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso porque a veces también te ven ahí que tú das todo y de repente tratan ahí como... Sí, eso es verdad. No digo que sea de una forma malintencionada, pero sí, obviamente se funden, se ponen funden, fundidos. entonces llaman más la atención, tú estás ahí, tienes que estar ahí todo el rato, entonces Si yo le digo a mi madre, se ponen muy, muy regalones. yo le digo, madre, usted puede mover un poquito las manos y creo que puede sacar un poquito de crema y ponérsela usted misma en la cara. Porque yo estoy cocinando, estoy haciendo otras cosas y no. Prefiere que uno le ponga la crema. Sí, pues a mí me pasa igual, porque Raúl con las quimioterapias se le descama su piel. Entonces, igual, pues yo lo cremo entero cada vez que lo baño. Ya hoy en día él se baña más solo, pero igual él sale y espera que yo le coloque la crema. Pues entonces, bueno, pero en el fondo igual es un regaloneo, es cariñito que uno le puede hacer. Sí. ¿Sabes lo otro igual? Bueno, en el caso de mi mamá, yo no la podía, va a sonar un poco, no la podía bañar durante estos 3 meses. Claro. Porque ella la tenía que bañar en seco. Y así, sé lo que es eso. Entonces, porque ella tenía muchas escaras y tenía una úlcera en el pie y escaras en la pierna. Entonces, bajo ningún punto podía quedar húmedo esa zona. Sí. Sobre todo la úlcera. Y el tema es que hace poco me tocó su primera ducha. Su primera ducha. Y con mucho cuidado la llevé, la metí, me costó levantarle un pie para que pudiera meterlo dentro de la ducha. Después el otro, terminé cansada de puro bañarla. Claudia, ¿me vas a creer que mamá, voy y vuelvo, no se mueva, no haga nada, no se mueva, voy a buscar algo y vuelvo? Me fui un segundo y escucho el gol. Le dije, mamá, le dije que no se moviera. Se cayó. Sí. Entonces, imagínate lo que significa un peso muerto de un cuerpo grande, porque es peso muerto. Sí. Imagínate mi mamá dentro de todo chiquitita. ¿Cuántas personas no son grandes? Y sin movilidad. Y de hecho mi mamá tiene movilidad, es movilidad reducida, pero tiene movilidad. ¿Cómo son las personas que no se mueven nada? Exacto. Es un peso terrible. Yo me acuerdo que al principio mi mamá llegó en un muy mal estado y ella prácticamente era todo el día en la cama. Entonces, había una técnica. Yo creo que deberían haber talleres o cursos que pudieran enseñarle a los cuidadores las técnicas para poder tomarlo, para poder tomarlo en la cama. Sí. Porque yo te digo, si no fuera que yo tengo una amiga que me dijo cómo tenía que hacerlo para no hacer tanta fuerza, yo anduve como un mes con un dolor de espalda terrible. Hasta que aprendí cómo era la mejor forma de girar a una persona. Prácticamente al principio tienes que hacerlo como con una sábana o una toalla para correr a la persona. Y que eso no afecte tu cuerpo. Claro. Y hay muchas personas que no tienen esa herramienta, por ejemplo, que dices tú, yo tuve una amiga que me enseñó. Hay gente que no tiene eso. Sí, hay mucha gente que está sola, siendo cuidadora y que tampoco está en buenas condiciones. Yo te voy a contar una experiencia que no es mía, de mi madre. Ella participó en un taller de acompañamiento de fin de vida, donde ella va donde personas y las acompaña cuando tienen hay un integrante de la familia que está a punto de partir. Y está trabajando en un caso de una señora que tiene 83 años, algo así, y cuida a su marido de 85 que está postrado. Ella tiene 83, su marido 85 postrado, no hace nada, no puede hacer nada, y tiene un hijo adulto mayor de 50, pero que tiene una discapacidad mental. Entonces imagínate lo que es para esa mujer. El acompañamiento que ella tiene es el que hace mi mamá y su compañera, que van una vez a la semana a estar con ella, le llevan cosas para la once, conversan y la acompañan en el fondo
para el proceso que ella vive porque su marido está en su última etapa. Ahí es cuando uno dice o siente que te estás ahogando en un vaso de agua. Porque ahí yo miro para el lado y digo, "Oye, lo mío es así, y quizás al lado de lo tuyo, lo mío es así, pero tú miras también y dices, no, lo mío es poquito. Hay gente que lo está pasando, cuidadores que lo pasan muy mal. Y en peores circunstancias, quizás sin plata, quizás sin, por ejemplo, los colchones. Son cosas especiales, las sillas de ruedas. Y no siempre se consiguen, Sí. no siempre tú calificas o en una fundación o en cualquier entidad para conseguirlos, son muy caros. Yo tuve la suerte de comprarle a Raúl la silla de ruedas, la compramos entre 3 personas. O sea, tuve el apoyo de 2 familiares que me ayudaron a comprarla porque uno piensa que la silla de ruedas es comprar la silla de ruedas de punto. No, la silla de ruedas tiene ciertas condiciones, por ejemplo, que tienen que ver con el tamaño, con el peso de la persona, con que si la vas a movilizar o no. Por ejemplo, yo la necesitaba todos los días para ir al hospital. Entonces no podía ser una silla de ruedas pesada, tenía que ser algo de aluminio. Y ahí tú vas buscando características que le acomoden a tu paciente. Entonces tú piensas en una silla de ruedas, tú piensas que te sirve cualquiera. Puede ser que si no tienes, te puedas conseguir una y sea de cualquier condición, pero si vas a comprarla, tiene ciertas especificaciones. Yo tuve la suerte de que me ayudaron a comprarla, pero hay cuántas personas que no tienen esa posibilidad. Sí, por ejemplo, en mi caso, a mí me la dio el consultorio. Maravilloso. Y en ese aspecto, claro, una agradecida de haber tenido esa ayuda. ¿Sabes lo otro que me mencionaban en el consultorio? Que los cuidadores tenían acceso a una pequeña pensión, digamos mínima pensión. Sí. Creo que son como 20 y tantos mil pesos. Que se agradece, pero es una miseria. Exacto. Se agradece porque ellos no tienen por qué quizás darnos esa plata. Claro. Pero cuando uno no tiene nada... O sea, te compras el desodorante, la pasta dental y listo, ya quedaste sin plata. Sí. Pero sí, no existe por ningún medio, ni estatal, ni familiar, ni social, existe un respaldo para los cuidadores. Debería haber un tirón de orejas aquí para el que escuche esto, que pueda llegar a quizás fundaciones o que pueda llegar a que se realicen esto masivamente, que hayan lugares donde enseñen enfermeras que puedan enseñar a ser cuidadoras. O que te ayuden con la salud mental. Es tan importante la salud mental para los cuidadores. Y bueno, tú no puedes ir, no existe un programa porque ya el consultorio está colapsado, con suerte hay psicólogos para la gente una con vez depresiones, una vez a las 1000, menos para los cuidadores. Pero, por ejemplo, en tu caso, que me imagino que tu mamá está con atención domiciliaria. Sí. Ya. Raúl también estuvo con atención domiciliaria y ahora está en paliativo, pero en ninguno de los programas en los que está, que son muy buenos, Raúl está en programas muy buenos donde lo ven muchos médicos, pero en ninguno hay acompañamiento para sus cuidadores. O sea, si yo necesito una atención psicológica, si yo necesito ver mi bienestar emocional y mental, tengo que pagármelo. ¿Sabes, Claudia? Se me acaba de ocurrir algo y es una emoción del momento. Dime. Y la vamos a compartir con todos. Quiero llamar a todos los cuidadores y a todas las cuidadoras y vamos a hacer, si es que Claudia me acompaña, un taller gratuito para todos los cuidadores y cuidadoras. ¿Qué te parece? Yo feliz. ¿Te gustaría que pudiéramos ayudar? Por supuesto. Así que los llamamos a todos los cuidadores y cuidadoras. Comuníquense con nosotros. Vamos a dejar nuestro teléfono en redes sociales para que podamos hacer un hermoso taller de liberación de emociones, de estrés, de relajo. Así que yo puedo aportar con mis masajitos. Ve, así que vamos a hacer algo maravilloso. Una idea que ocurrió del momento. Sí, por supuesto. Sería un lindo momento de regalarle a otro lo que nosotros sabemos y regalarnos a nosotros también un momento de relajo. Y poder abrazarnos entre todos, porque nos vamos a mirar y aunque no nos conozcamos, vamos a entender a la otra persona. Exacto. Nos vamos a entender a través del dolor. Va a ser hermoso. Así que quedan todos cordialmente invitados a hacer un taller gratis, netamente cuidadores. Exacto. Bueno, ¿y llegamos hasta el final o nos quieres compartir algo más, Claudia? Bueno, más que compartir es a través de este medio demostrar mi admiración a las cuidadoras. Hoy lo dije hace un tiempo y hoy lo rectifico.
Hoy más que nunca valoro esa labor mucho, porque cuando tú no estás en ese momento pasas por el lado de una cuidadora y quizás no te detienes. Hoy en día puedo observar y puedo darme cuenta de la gran labor que hacen. Y siento que la mía es así, de verdad que siento que lo que yo he hecho es tan pequeñito al lado de lo que hacen otras personas, pero es muy valorable. Me la admiro inmensamente. Sí. Te quería contar la última historia que acabo de recordar, que no puedo no contarla. Cuéntame. Me pasa que a través de los sueños, mis guías me muestran mucha información con respecto a lo que yo estoy viviendo. Me pasó mucho con mi padre. Durante todo el proceso de mi padre, me mostraron cuando él se iba a enfermar, lo que le iba a pasar y el día que él iba a fallecer. Entonces me permitieron de alguna forma, guiándome, el estar en el momento justo y preciso. Y con mi mamá me están haciendo lo mismo. Me han llenado de información con respecto a mi madre, sueños, que hay sueños que hay que interpretar, pero hay sueños que son súper explícitos. Entonces, debo decirte que a nivel espiritual, del otro plano espiritual, me siento súper acompañada en ese aspecto, porque siento que están atentos a todo lo que pueda acontecer con respecto a mi madre. Y como que me han ido preparando. Y yo estoy súper clara que los sueños han ido de menos a más. Y ya yo he estado soñando y me han estado mostrando con el fallecimiento de mi mamá. Me lo han mostrado de todas las maneras posibles. Me han ido preparando. Entonces, igual es bonito esa parte dentro de lo difícil que es esto, tener la posibilidad de estar a pesar de todo lo difícil. Yo le comento a mi familia, yo voy a tener una tranquilidad impagable a pesar de lo difícil, voy a tener una tranquilidad que quizás otros no van a tener. Entonces agradezco y a través de este momento agradezco mucho el apoyo y la contención que me dan del otro plano espiritual, porque me siento acompañada y sé que a veces pido ayuda y en esos momentos de desesperación pido ayuda al universo, a Dios, y al otro día sueño. Entonces siento que hay una respuesta. ¿Te pasa algo a ti? Sí, fíjate que también yo sentí el proceso de la enfermedad de Raúl partió antes y también partió a través de sueños. Nosotros tuvimos hartos sueños que nos iban preparando, que siempre, hoy en día ya nos encasillamos y sabemos para dónde iban, pero tú siempre lo asumes a otra persona, pero ya venía una preparación en eso. Pero en esta pasada, yo, como te decía antes, nunca cuestioné mi fe. Yo creo mucho en Dios y creo que el aferrarme a Él me sirvió mucho. Sí, de cierta forma, siempre he entendido de que todo lo que yo haga siempre es en el nombre de Él y respetando los designios que Dios tiene para esta situación. O sea, lo que Él decida es lo correcto. Sí. Es lo que está bien para nosotros y por mucho que uno a veces haya cosas que no quiera, yo en los momentos más difíciles y más graves de la salud de Raúl, cuando pasó por los procesos más complicados, yo siempre respeté que tenía que ser lo que Dios quisiera que fuera. Eso es súper importante, no desconectarse. Porque en algún momento alguien me cuestionó, estuvimos haciendo mucha cadena de oración, y alguien me escuchó orar y me dice, ¿pero cómo? ¿Tú quieres que se mejore o quieres que Dios haga su voluntad? Yo quiero que Dios haga su voluntad. Qué fuerte. Qué fuerte, porque con todo el... Porque estás dejando muy abierta la puerta. Por supuesto, que Dios haga su voluntad, pero que la haga siempre con compasión. Es lo único que yo le pedía al Señor, compasión. Y lo conversé con Raúl hace poco y fíjate de que él también sentía lo mismo. Y es en el fondo porque este tema de lo que nos pasó ahora lo hemos conversado tanto nosotros nos preparamos tantas veces con Raúl para situaciones difíciles que no hubo una decisión de las que yo tomé afuera que me tocó tomar que Raúl me cuestionara porque él sabía de que estaba todo ya conversado.
Entonces, qué importante es hablar no solo de estos temas de salud, de la muerte, qué importante es conversarlo en familia, en pareja, con tus padres. En caso de, En caso de. si pasara cualquier cosa, Exacto. ¿qué hago? Exacto. ¿O qué te gustaría que hiciera? ¿Cómo te gustaría que actuara? Por ejemplo, nosotros con Raúl no tenemos hijos en común. Yo tengo los míos, si bien los hemos criado y para nosotros todos son nuestros hijos, pero había decisiones que había que tomar, información que había que dar, donde yo te digo, yo siempre fue bajo el alero de lo que Raúl me había dicho o me había manifestado antes de, por las conversaciones que habíamos tenido. Entonces, él sabía que cada paso, cada decisión que yo tomara, cada información que yo le diera a sus hijos, a su familia, iba a ser basado en lo que habíamos conversado. Y eso fue súper importante. O sea, importante la comunicación en la familia también. Totalmente. ¿Sabes qué más te quería contar? Porque esto es súper es largo. Es muy profundo, mejor dicho, Exacto. muy profundo. Dentro de los sueños que ya te comentaba, me mostraron un sueño muy particular donde me muestran que yo tenía la posibilidad de ayudar a mi madre. Y yo pregunté cómo puedo yo ayudar a mi madre. Y me dicen que yo le haga reiki a mi mamá. Y después, a través de otra persona que no tenía idea que yo había tenido este sueño, a través de otra persona me mandan a decir que tenía que hacerle reiki a mi mamá. Porque la primera vez yo dije, no, que cómo le voy a hacer yo reiki si la conozco, es como muy directo, muy cercano. Y de otra parte me reconfirman, hazle reiki a tu madre. Y lo hice, no me atrevía porque, te soy honesta, que quizás en ese entonces no estaba como preparada, porque también sé lo que significa realizarle reiki a una persona que está en una situación difícil de salud. Como puede haber una opción, como puede estar la otra. Entonces creo que era una decisión muy difícil de hacer en ese momento. Y cuando le dije a mi mamá que le iba a hacer reiki, le hice la terapia reiki, ella sabiendo. Y me pasaron cosas, pero como ella estaba como a la defensiva, por decirlo así, porque no sabía lo que era, creo que no resultó bien en su totalidad. Y después nuevamente me dicen, hazle reiki sin que ella sepa. Y le hice reiki sin que ella supiera. Y ahí me pasó algo muy curioso, Claudia. Ella no sabía, y yo me fui a regalonear con ella, me acosté con ella y le empiezo a hacer reiki disimuladamente. Y de repente, en esa que estoy cerrando los ojos, empiezo a sentir que se le está saliendo el alma del cuerpo. Y siento, en el minuto que le estoy haciendo reiki, empiezo a ver la energía de mi mamá y se está desprendiendo, así como en las películas, se está desprendiendo del cuerpo de mi mamá. Y justo mi mamá despierta abruptamente y no pude terminar el reiki. Entonces, imagínate, yo termino el reiki, ¿qué hubiese pasado? Claro. Pero claramente no habría sido mi responsabilidad, o sea, es algo que estaba escrito, un designio, digamos, así, de Dios. Pero eso quería compartirte. Qué fuerte. Sí. Fuerte igual. Lo que podría haber pasado. Sí. ¿Sabes qué a mí me pasó? Te voy a contar una experiencia. Hace rato lo estamos pidiendo. Nosotros con Raúl hace muchos años nos hacemos biomagnetismo. Hace muchos años, de 2019, 2018, algo así. Siempre con la misma persona y pasó que en este proceso de que Raúl estaba enfermo, nuestro amigo que es terapeuta, le hacía reiki a través, o sea, le hacía, biomagnetismo a través mío. Hacíamos una antena y el alma de Raúl entraba en mí, por decirlo algo así, y podía él tratarlo cuando Raúl estaba hospitalizado. Eso es como biomagnetismo a distancia. Como a distancia, pero me ocupaba a mí de canal. Era una situación, olvídate que a mí se me paraban los pelos después, porque yo sentía los síntomas que Raúl tenía en el hospital. Oh, qué impresionante. Los ahogo, todo tal cual, y después lo conversamos con Raúl, y Raúl me decía, oye, cuando tú estabas en la sesión, porque yo a él le mandaba un mensaje y le decía, voy a la sesión, hoy día te van a hacer sesión de biomagnetismo, que lo hacíamos una vez a la semana, y que para mí ayudó mucho a Raúl. Y
Y Raúl sentía cosas allá y yo sentía lo que él sentía. Y yo le decía, mira, anoche me pasó esto, y era lo mismo que Raúl había sentido, los síntomas que Raúl había tenido. Era muy, muy potente. Es que, claro, que el biomagnetismo, por lo que yo tengo entendido, también funciona con polaridades, po, Sí, y ustedes, exacto. como tienen una conexión muy profunda, terminan Exacto. siendo uno una polaridad y el otro Exacto. otra polaridad. Y resulta de que, por ejemplo, mi terapeuta le preguntaba a mis pies si era yo Claudia Cornejo y mi cuerpo no respondía. Y después le preguntaba por Raúl Jara y el cuerpo respondía automáticamente. Entonces, ¿Hacia el acortamiento? Hacia el acortamiento. Era una situación maravillosa que ayudó mucho porque nosotros en este proceso, hasta el día de hoy, tomamos todas las opciones. O sea, tanto todo lo que es médico como todo lo que es complementario. Y eso nos ayudó mucho, no solamente en lo físico, sino que también en lo espiritual. Y en lo emocional. Y en lo emocional, sí. Totalmente. Ya, Claudita, creo que es momento de despedirnos, sí. Porque si no, nunca vamos a cortar. Quiero agradecerte de verdad, de todo corazón, porque creo que nos sirve a nosotras y a mucha gente. Y a mucha gente. Yo te agradezco. Y sirvió de desahogo. Sí, de desahogo. Así que muchas gracias y nos vamos a despedir. Le vamos a decir a nuestra camarita amiga que el detrás de cámara. Muchas gracias, despedimos este programa, este hermoso programa, con una sonrisa, muy emotivo, muy agradecida, y despedimos Viernes Paranormal con Giovanna Espiritual.